A través de las redes sociales y aquellos que lo harán más adelante a través de otras formas o de otros sistemas. Bien, les habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en España. Bien, vamos a ver en el día de hoy un tema que se titula 7 textos de la grandeza del Evangelio. 7 textos que nos hablan de la grandeza del Evangelio. Están todos en el Nuevo Testamento, porque, como digo, el Evangelio es el Nuevo Testamento. Y vamos a ver ahí algunos de los textos bíblicos en los cuales nos dicen, nos aclaran, nos animan, nos reconfortan, nos dirigen para que creamos y para que estemos totalmente seguros en quién hemos creído y en quién hemos confiado. Vamos a orar. Señor, gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Te pido en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, que tú tengas a bien, Señor, bendecirnos en esta hora. Gracias por esta hora, por este momento en el que podemos compartir, en el que podemos discernir, en el que podemos comprender y entender tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad y lo vemos en ella porque tú así nos lo dijiste y nos lo revelaste, Señor. Te pido que tú me honres a mí por completo y que sea el Espíritu Santo el que hable y el que dirija en esta hora, Señor. Gracias por aquellos que están aquí, por aquellos que nos ven, por aquellos que lo harán más adelante. Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice sus quehaceres, todo aquello, Padre, que ellos tengan, Dios. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Gloria. Bueno, vamos a ver, porque 7 textos, hay más, por supuesto, hay más, no solamente son 7, habría más, pero digamos que yo he cogido o bajo mi punto de vista, los que podrían ser más significativos conforme a lo que nos indica sobre la grandeza del Evangelio. La grandeza del Evangelio. Vamos a ir al primero, que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 3, el versículo 14. Juan, capítulo 3, del versículo 14 al versículo número 21. Juan 3, del 14 al 21. Vamos a ver ahí qué es lo que la Biblia, qué es lo que la palabra nos dice, qué es lo que la palabra nos revela, para que nosotros podamos entender y podamos comprender muy bien lo que el Señor nos reveló. Dice Juan capítulo 3, verso 14 lo siguiente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz,
para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bien, aquí lo que vemos en el texto este primero, vemos lo que nos dice uno de los 7 textos que vamos a ver hoy, es la salvación. Vemos aquí como en el Evangelio podemos encontrar la importancia de la salvación. Muchas personas a veces no saben realmente por qué van a la iglesia, o no saben realmente por qué se han convertido, o para qué se han convertido, o qué tiene de interés, o qué no tiene de interés. Podemos decir que uno de ellos, y muy importante y muy trascendental, es el de la salvación. Lo pasamos por alto, pero es importantísimo, porque a través de la salvación tenemos la garantía de que el Señor va a salvar nuestras vidas, vamos a tener la vida eterna y vamos a estar con Él en el cielo. Tenemos la garantía total de que la persona que ha muerto por nosotros y la persona que ha muerto para darnos vida y para que nos la dé en abundancia ha sido Yeshua. Por eso el maestro, cuando está hablando, cuando está relatando aquí Juan lo que el maestro dijo, él quiere dejarlo todo muy claro, porque quiere hacer entender a todos aquellos que lean en el futuro las Escrituras, le quiere dejar claro que realmente el Hijo de Dios es aquel que había de venir y aquel que fue profetizado en la forma y en la manera en la que fue profetizado. Por eso dice la palabra: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Por si alguno no sabe lo que es esto se narra en el libro de Números capítulo 21. Aquí es porque los hijos de Israel pecaron, desobedecieron, no tuvieron en cuenta las enseñanzas del Señor, y Moisés intercedió por el pueblo. Moisés intercedió por el pueblo para que el Señor levantara el castigo y no hubiera más muertes entre ellos. Y entonces, al Moisés ir a hablar con el Señor, Moisés fue el que intercedió. Y el Señor le dijo a Moisés: bien, hazte una serpiente de metal, una serpiente de cobre creo que era, o de metal, hazte una serpiente de bronce, hazte una serpiente de bronce y la tienes en un mástil, y cuando os ataquen estas serpientes, que dice serpientes ardientes, dice la palabra, porque parece ser que la picadura que tenía esta serpiente era de una manera que provocaba mucho calor o provocaba mucho ardor en la picadura en las personas. Dice, cuando tú levantes la serpiente de metal y ellos intenten la serpiente picarlo o piquen, cuando miren la serpiente de bronce, yo los sanaré. Por eso aquí relatando el apóstol Juan esto, es como entender que el Señor, al que envió Dios, que es su Hijo amado, sería como esa serpiente que era levantada para que las personas que quisieran tener vida, o quisieran tener salvación, o no quisieran morir, con tal de que la miraran, podrían ser salvos y no perecerían. Por eso dice el apóstol Juan: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todos, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No muera, no sea picado por la serpiente, no sea contaminado, sino que a través de creer en él, cuando él es levantado en la cruz del Calvario, es una forma también, es una comparación, cuando es levantado por la cruz del Calvario, que está al lado de los dos ladrones, es como todo aquel que mire a Jesús, que crea en él, no de forma idólatra, sino de forma en la que, sabiendo que Él es el Salvador del mundo, que Él es el único que puede quitar nuestros pecados y el único que puede hacer de nosotros mejores personas y ser salvos en su nombre. Y sigue relatando: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí no hace acepción de personas ninguno. Aquí no hace distinción de personas donde haya nacido, o el tipo de persona que eres, o el género de persona que eres. Porque no dice amó de toda manera al mundo, sino que amó solamente a los hombres, o que amó solamente a las mujeres. No, aquí no hace acepción de personas.
De tal manera amó Dios al mundo, a las personas que viven en el mundo, los que han vivido, los que viven y los que vivirán, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego sigue diciendo el apóstol Juan, Dios no envió a su Hijo al mundo, en el verso número 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muchas personas creen de que Jesucristo es como si fuera un juez que juzgará a las personas, pero eso no es así. Es al contrario, Él es nuestro defensor. No envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que si en alguno de ustedes alberga algún tipo de duda, alberga algún tipo de confusión o de contradicción sobre la persona de Jesucristo, tiene usted que creer totalmente en Él, pero absoluta y totalmente en Él, porque Él es el único que tiene poder para salvar. Nadie tiene poder para salvar a nadie. Ningún hombre, ningún pastor, ningún sacerdote, ningún arzobispo, ningún papa, nadie tiene poder para salvar a nadie. Amén. Solamente es Dios el que salva a los hombres mediante su Hijo Jesucristo. Él es el único que tiene poder para salvar. Porque lo dice aquí, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esto es la condenación. Y dirán ustedes, ¿y qué es la condenación? Pues dice, la luz vino al mundo, pero los hombres y las mujeres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas que la luz. Por eso todos tenemos que recibir al Señor en nuestro corazón, tenemos que acabar, romper, destruir todo aquello que entorpecía nuestra relación con el Señor, todo aquello que apartaba nuestra relación con el Señor, todo aquello que nos alejaba de Él, para que creyendo solamente en Él nos apartemos, lo que dice la palabra, nuestra vieja naturaleza, nuestra anterior forma de vivir, nuestra anterior forma de pecar, que no teníamos temor de Dios, que no teníamos temor de la palabra, que íbamos donde queríamos y que hacíamos lo que bien nos parecía. Por eso dice que Él vino, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Traemos la raza adánica, hermanos, la raza adánica, la raza del pecado, de la desobediencia, del orgullo, de negar la evidencia, de negar la verdad. Y si Cristo no quita eso de nosotros, si el Señor no aparta eso de nosotros, nos acompañará por todos los días de nuestra vida. Tiene que apartar de nosotros la mentira, tiene que apartar de nosotros el engaño, tiene que apartar de nosotros la confusión, la maldad, la pecaminosidad, para que realmente seamos verdaderos hijos de Dios y no hagamos caso a la voluntad del diablo, hermanos. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Esto es muy interesante, en el Evangelio de la Salvación que estamos leyendo. Todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Aquel que no tiene de qué temer no tiene problema ninguno, porque sabe que es un hijo de luz y sabe que actúa conforme a la voluntad del Hijo de Dios. Pero aquellos que tienen algo que esconder o tienen algo que ocultar son, lo que dice la palabra, son los que no son hijos de la luz, y no podríamos llamarlo que están en tinieblas. Pero antes o después el Señor saca a lo descubierto aquello que parece que está escondido. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y si ustedes practican la verdad, si ustedes practican la luz, entonces realmente ustedes serán unos verdaderos hijos e hijas de Dios.
si practican la luz y la verdad. Bien, vamos a ver otro texto bíblico que se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo del 13 al 17. Romanos capítulo 1, del 13 al 17. Vamos a ver ahí cómo nos narra Romanos 1, del verso 13 al 17. Vamos a ver ahí porque nos relata el apóstol Pablo, o le relata a Romanos. Está después del libro de Hechos, Juan, Hechos, y luego viene Romanos. En el capítulo 1, el verso 13 al 17, vamos a ver ahí cómo el Señor es el que por boca del apóstol Pablo relata la bondad, la hermosura y la grandeza del Evangelio. Dice el versículo 13 de Romanos capítulo 1: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles, pero hasta ahora he sido estorbado. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y por la fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Bien, hasta ahí. Vemos aquí cómo el apóstol Pablo quiere dejar claro a los habitantes de Roma en esta carta cuál es el principio, el fundamento más importante de creer en el Señor. Que no tiene que ver ni con hombre o con mujer, que no tiene que ver ni con gentil ni con judío, que no tiene que ver ni con griego, con romano o con otro lugar del mundo, que no tiene que ver nada de eso, sino que realmente el principio es que el Señor, como hemos visto antes, vino al mundo, que se entregó a sí mismo, que Dios lo entregó para que todo aquel que creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Que esto es algo tan sencillo, pero es tan hermoso y es algo tan básico para que todos nos podamos acercar a Él. Y dice el apóstol: no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles. Los gentiles son aquellos que no son judíos. Pero hasta ahora ha sido estorbado. Entendemos que ha sido estorbado por las maquinaciones del diablo, porque Satanás no quiere que se predique la palabra, y no quiere que las personas se salven, y no quieren que los hijos se salven, y no quieren que los matrimonios sean felices, y no quieren que haya el amor de Dios en la sociedad. Por eso dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. O sea, que él está en deuda con estas personas porque sabe que les tiene que predicar la palabra, que les tiene que predicar el Evangelio. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estéis en Roma. Y ahora dice el verso 16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Esto tendríamos que decirlo todos nosotros. No nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios. Y somos más poderosos los que estamos en Dios que los que están fuera de Dios. No se avergüencen nunca de creer en Cristo. No se avergüencen nunca de ser cristianos. No se avergüencen nunca de creer en Jesús. Amén. Aunque las personas se rían de ustedes,
aunque las personas se burlen, aunque las personas no crean lo que ustedes creen, pero nunca, jamás se avergüencen del Evangelio, porque el Señor no se avergüenza de ustedes. El Señor no se avergüenza de ninguno de ustedes. No se avergüencen ustedes del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Luego es un poder que no depende de nosotros, que nos ha sido regalado, que podemos echar mano de él cuando tengamos problemas, cuando tengamos dificultades, pero que es para salvación de todos nosotros. Habrá cosa más hermosa saber que cuando muramos iremos al cielo y estaremos con el Señor y no tendremos más necesidad de nada que haya aquí en la tierra, ni más necesidad de luchar, de tener problemas, de tener dificultades, de batallas, etcétera, sino que sabremos que cuando muramos iremos con el Señor al cielo. Y dice luego el apóstol Pablo, porque es salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente. ¿Y por qué dice del judío primeramente? Porque el Señor, entienden ustedes, que a quien les reveló las Escrituras fue a los judíos. A quien le entregó la ley fue a Moisés, que era judío. Los profetas son judíos, los personajes bíblicos, todo, Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, todos ellos son judíos. Los profetas, el rey David, el rey Salomón, todos ellos son judíos. Por eso dice la palabra que primeramente fue a los judíos, pero no se quedó ahí solamente, no terminó con los judíos, sino también dice primeramente a los judíos y también el griego y al gentil y etcétera, etcétera. Dice, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es, digamos, la justicia, la justificación es que Dios pone al pecador que acepta a Cristo como Señor y Salvador, lo pone en un lugar en concreto, en un lugar determinado, porque acepta a Cristo, porque acepta todo aquello que en la palabra hay y ya no ve condenación en él, ya no ve muerte en él, sino que se revela mediante esta justificación, se revela Dios a los hombres. Por eso dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para la fe. Por eso, hermanos, no olviden que tenemos que vivir conforme a la fe. No olviden que tenemos que vivir conforme a una vida de fe. No vale de nada decir tenemos fe, pero sin embargo llevar una vida que no le agrada a Dios. Eso no puede ser. Si de verdad creemos en Dios, si de verdad tenemos fe en Dios, nuestra vida tiene que acompañarlo. Y tenemos que dar frutos. Y tenemos que dar testimonio. Y tenemos que ser verdaderos hijos e hijas de Dios para demostrar que realmente nosotros hemos sido elegidos y escogidos por Dios. Amén. Vamos a ver otro texto bíblico, el tercero, que hablando de la grandeza del Evangelio, es la gran comisión. Marcos capítulo 16, Marcos 16, del 14 al 16. Marcos capítulo 16, del 14 al 16. Marcos 16, del 14 al 16. Dice la palabra lo siguiente. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a
a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Solamente hasta ahí. Pero por eso he querido que leemos desde el verso 14, porque dice aquí, finalmente, el escritor, el apóstol Marcos, está relatando finalmente como dando a entender que se apareció a ellos durante un tiempo, se le apareció también a otros que iban camino de Maús, se le apareció a más de 500 personas, y dice, y finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitar. Esto, hermanos, tenemos que meditar sobre este texto bíblico. Tenemos que meditar sobre este texto bíblico, en el que nos dice, le reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, hermanos. Tenemos que meditar sobre este texto porque no solamente está dirigido a los apóstoles, está dirigido a todos nosotros, a todos los que creemos en el Señor, porque realmente muchas veces el Señor tiene que exhortarnos para aumentar nuestra fe y para aumentar nuestra confianza y nuestra total seguridad en Él. Les dice, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. O sea, durante 3 años estuvo con ellos predicándole, estuvo con ellos ministrándole, estuvo con ellos haciendo milagros, estuvo con ellos haciendo prodigios, estuvo con ellos yendo de un lugar a otro, estuvo con ellos visitando una aldea, visitando otra, sanando, resucitando, haciendo el milagro de los panes de los peces, calmando la tempestad, resucitando a personas, y sin embargo no es suficiente para ellos. Y les dice, les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Yo creo que cuando ya los vio en este momento es cuando realmente los apóstoles creyeron en el Señor. Yo creo que necesitaron verlo resucitado para realmente creer en sus palabras. Por eso nosotros, hermanos, tenemos quizás mayor galardón que ellos. Porque sin haberlo visto, sin haber estado con el Maestro, sin haber comido con el Maestro, sin haber caminado con el Maestro, solamente por creer en lo que leemos y por creer en lo que nos dice la historia y en lo que nos dicen los hechos de las historias, tenemos que creer realmente en el Señor. Pero que nunca jamás, cuando tengamos que darle cuenta a Él, llegue el día que llegue, o sea el año que sea, o sea en el lugar que sea, que nunca jamás diga al Señor, tengo que reprocharte tu incredulidad y tu dureza de corazón. Amén. Que nunca jamás sea eso. Podemos estar mejor, podemos estar peor, pero que nunca jamás el Señor nos reproche que no tenemos fe en Él. Que nunca nos reproche que no hemos creído en Él. Y les da la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Aquí no dice el color de la piel de la persona, no dice el lugar donde vive o el origen donde ha nacido. Aquí dice el Evangelio a toda criatura, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea niña, sea anciano, sea anciana, a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Está claro? Es evidente. Primero, predicar, y eso tenemos que hacerlo absolutamente todos. Unos predican de una manera, otros predican de otra, pero todos tenemos la obligación, hermanos, de predicarle el Evangelio a las personas. Empezamos por los más cercanos, nuestros familiares, amigos, vecinos, conocidos, pero luego tenemos que seguir predicando el Evangelio a toda criatura, porque ese es un deber que el Maestro nos entregó, un deber que el Maestro nos dijo, una orden que nos dio que tenemos que hacer. El que crea y sea bautizado, por eso si todavía no te has bautizado, hermano, hermana, amigo, amiga, bautízate
porque es muy importante, porque entonces darás un paso más en creer en el Señor, darás un paso más dentro de la iglesia del Señor, porque entonces pasarás de muerte espiritual a vida. En el bautismo, cuando nos sumergimos, dejamos todos nuestros pecados ahí, en el mar, en el agua, en la piscina, en el río, en la playa, donde sea. Ahí se queda todo, nos sumergimos por completo para que se quede todo ahí y volvemos a salir como nuevas criaturas. Y a partir de ese momento queremos caminar con el Señor, queremos andar con el Señor, queremos hacer las cosas con el Señor como Él quiere que la hagamos. Porque Él hizo lo mismo. Recuerden ustedes lo que le dijo al profeta Juan el Bautista, que le dijo: conviene que hagas esto tú ahora. Conviene que hagamos las cosas como tiene que ser. Bautízame para que todo sea hecho igual. Y el Señor no necesitaba ser bautizado, porque Él era un hombre sin pecado. Pero quiere hacerlo para dar ejemplo y testimonio a todos nosotros. Que aunque Él no necesitaba bautizarse, pero quería bautizarse para que vieran todos cómo hay que hacerse y por qué tiene que hacerse. Cuando uno ya tiene discernimiento suficiente, cuando una persona ya sabe realmente lo que quiere, cuando una persona sabe en quién ha creído y en quién ha confiado, dice: ahora es el momento de yo bautizarme. No porque te bautices antes vas a hacer más algo o menos, no. Conocer al Señor, estar unos meses conociendo al Señor, congregándote, leyendo la palabra, yendo a la iglesia, cumpliendo con el deber como cristiano, y ya luego el pastor o los pastores o los responsables de la iglesia entenderán cuándo es el momento de que te bautices, porque es bueno para ti, no sea que venga el Señor y te coges sin bautizar. Pero yo personalmente creo que cuando se recibe al Señor en su corazón, debe de pasar un tiempo para que esta persona sepa un poco lo que dice la palabra, las Escrituras, Nuevo Testamento, el Antiguo, que comprenda un poco cuál es el movimiento en la iglesia, en la doctrina, que aprenda a orar, que aprenda a ayunar, que aprenda estudios bíblicos y que ya anhele realmente a bautizarse como un paso más importante en conocer al Señor. Por eso, hermanos, otra gran comisión sería, por ejemplo, esta del bautismo, y la que estamos viendo es la de la gran comisión de predicar el Evangelio a todo el mundo. Vamos a ver otro. Se encuentra en Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo número 11. Tienen que irse más hacia la parte del final de la Biblia. Tienen que llegar a las cartas de Pablo. Tienen que pasar luego a Timoteo, y después de Timoteo, primero y segundo de Timoteo, después de Timoteo viene Tito. Es un libro muy pequeño, con 3 capítulos. Tito, capítulo 2, versículo número 11. Tito, capítulo 2, versículo, vamos a leer del 11 al 15. Tito 2, del 11 al 15. Y dice la Biblia lo siguiente. Vamos a hablar sobre la grandeza de la gracia. De la gracia. Dice el verso 11: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie te menosprecie.
Bien, ¿qué le está diciendo aquí el apóstol Pablo a Tito cuando le escribe esta carta? Está resumiendo y diciéndole que la gracia de Dios, la que se ha manifestado, porque vemos en la gracia de Él en un montón de cosas, en un montón de acontecimientos que nos rodean, vemos la gracia de Dios en nuestra vida. Dice que se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, y no solamente a los hebreos, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos del mundo, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Lo dice aquí la palabra, hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra. Tenemos que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, que son los que gobiernan en este mundo, hermanos. Renunciar a esta forma de vivir, a esta forma de comportarnos. Hemos visto antes que tenemos que ir y predicar el Evangelio, que el Señor ha muerto por nosotros, que tenemos que dar testimonio. Esto lo hemos visto. Pero que en el mundo, cuando el Señor quiere que vivamos en el mundo, quiere que, aunque vivamos aquí en el mundo, pero que no seamos como son la gente que vive en el mundo. Que tengamos siempre el discernimiento, que tengamos siempre la creencia, que tengamos siempre la certeza de que el Señor quiere que vivamos una vida como Él le agrada. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y que se puede hacer, hermanos, que se puede hacer, que no es imposible, que vemos que el mundo que nos rodea, que solamente busca divertirse, solamente busca llenar la tripa con alcohol, con comida, divertirse, salir, disfrutar, ir para acá y para allá, y no tener en cuenta a Dios para nada. Y eso es un error, porque se puede vivir en este mundo teniendo al Señor en nuestras vidas. Se puede vivir en este mundo que nos rodea de impiedad, de maldad, de pecaminosidad, manteniéndonos apartados para Él. Podemos llevar una vida apartados porque no es incompatible. Lo que pasa es que tenemos que querer hacerlo, hermanos. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. O sea, Él fue el que pagó el precio para que nosotros tuviéramos vida y fuéramos libres. Él fue el que hizo la ofrenda, el que hizo de pecado, el que hizo de cordero, que paga con su vida que otros tengan vida. El Padre de la ofrenda, el Padre del cordero, el Padre, el que hace la ley, entrega a su Hijo como reo. El que hace la ley entrega a su Hijo como culpable. El que hace la ley entrega a su Hijo como el que es condenado a la muerte. El que hace la ley es el que dice: quiero que muera mi Hijo para que todos tengan vida. ¿Quién de ustedes entregaría a su Hijo para que muriera para salvar al mundo? ¿Quién entregaría a su propio Hijo para que el mundo fuera salvo? Cuando vemos el mundo que nos rodea, donde nadie agradece las cosas, donde cada uno va a lo suyo, donde cada uno hace lo que bien le parece, donde cada uno es lo que es, vemos como el Señor quiso entregar a su único Hijo que muriera conforme a la ley para que nosotros fuésemos salvos y tuviéramos la salvación por nosotros. Él fue el que pagó el precio del pecado original para que nosotros viviéramos. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Estas palabras tienes que hablar, que exhortar y que reprender con toda autoridad. Por eso, hermano, en nosotros está el hacerle ver a las personas que si están en esta vida, que si están vivos todavía, es con un propósito. Que el día menos pensado, el Señor puede venir, o que incluso el día menos pensado, alguien puede tener una enfermedad
que no contaba tener, que no esperaba tener, y dice, me queda 3 meses de vida, o 4, o 5, o 6. Y entonces le diremos, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Se la has entregado al Señor? ¿Te has acordado del Señor? ¿Tienes la seguridad de que cuando mueras vas a estar en el cielo? ¿O por el contrario, has disfrutado, has hecho lo que bien te ha parecido y has hecho lo que bien te ha dado la gana? Mediten en eso, hermanos, porque cuando de verdad tenemos problemas, cuando realmente hay problemas, las personas intentan buscar a Dios. Cuando tienen problemas, cuando se divierten, no tienen necesidad de buscar a Dios, porque están divirtiéndose, se lo están pasando bien, están bebiendo, están comiendo, están disfrutando. Ahí no hace falta Dios para nada. Ahí nada más que hace falta personas como ellos, que sean de su mismo sentir, de su mismo pensar, para pasárselo bien. Pero cuando realmente vienen los problemas, cuando realmente viene algo desastroso, algo muy fuerte, es cuando intentan acercarse a Dios. Por eso este texto habla sobre la gracia. Vamos a ver otro. Invitación a conocerle. Mateo capítulo 11, verso número 25. Mateo 11, 25. Vamos a ver ahí qué es lo que el Maestro quiere también que tengamos claro. Invitación a conocerle a Él como Señor y Salvador. Mateo capítulo 11, versículo del 25 al 30. Dice la palabra lo siguiente. 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bien, este texto que hemos leído, en un principio se lee, se entiende, se comprende muy fácil. Pero si vamos a lo que realmente el Señor quiere hablarles, cuando dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Se las revelaste a los niños. Aquí, en el texto original, en el griego está escrito este evangelio. Niño significa nepioi. Niño, un niño que todavía no anda, es un nepioi. Digamos que sería como un bebé. El bebé, digamos que sería hasta que el niño pueda andar, y ya una vez que pueda andar, ya no es tanto un bebé. Pues el Señor está diciendo, gracias, Padre, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y se los revelaste a los bebés. A los bebés hablando de forma espiritual. A los bebés hablando de forma espiritual. ¿Y qué es lo que le reveló el Señor a los bebés? O a las personas que piensan o sienten como los bebés. ¿Qué es lo que le reveló? Dice, pues todas las cosas que fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Luego, si hoy estás cansado o cansada, y estás sobrecargado o sobrecargada, es el momento de que aceptes al Señor en tu corazón como único y verdadero Señor y Salvador de tu vida. Hoy es el momento en el que debes de aceptarlo, porque si estás cargado o cargada, trabajado, cansada, defraudado, lo que sea,
Él está con los brazos abiertos para recibirte como hijo y para que tú lo recibas como Padre y Señor. Dice el Maestro: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando dice aquí yugo, se está refiriendo, hermanos, al comportamiento diario de cada uno de nosotros en el mundo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo, ¿saben ustedes que eso es lo que se le pone a los animales cuando están en el campo arando y que tienen que ser del mismo tipo de animal? El yugo para que are la tierra. Eso es un sinónimo de disciplina, es un sinónimo de orden, es un sinónimo de hacer la voluntad de aquel al que te manda que hagas algo. Por eso llevar el yugo es como someterte a la voluntad de Dios, someterte a su palabra y someterte a su enseñanza. Él dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero muchos son aquellos que dicen es imposible llevar una vida del Evangelio, es imposible. ¿Por qué? Porque son personas que prefieren las tinieblas a la luz, porque lo hemos visto ya antes. En Juan capítulo 3, versículo 18 y 19, prefirieron más las tinieblas que la luz, porque amaron más las tinieblas que la luz. Por eso dicen que ellos es imposible seguir a Cristo, pero yo hace mucho tiempo que lo sigo y mucho tiempo que lo sirvo, y si lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera. O bien a nivel de persona, de cristiano que simplemente se congrega, o a nivel de ministerio, sea pastor, copastor, músico, maestro dominical, lo que sea, pero que se puede hacer. ¿Por qué? Porque Él dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga, si realmente amamos al Señor con todo nuestro corazón. Y si realmente lo aceptamos a Él y queremos hacer su voluntad en la forma y en la manera de cómo Él quiere que la hagamos. Por eso, hermanos, les digo que no es difícil. No es difícil, pero Él dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. No hay descanso en el mundo que valga, hermanos. No hay descanso en el mundo que valga. El único descanso está en Jesucristo. El real, el total, el absoluto está en Jesucristo. Vamos a ver otro, la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 8. Primera de Corintios, versículo 15, del 1 al 8. Vamos a ver ahí lo que el apóstol Pablo habla sobre la resurrección. Primera de Corintios 15, verso 1 al 8. Y dice la palabra: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Dice esto el apóstol Pablo. O sea, vemos el sexto texto bíblico es el de la resurrección. Que crean ustedes, hermanos, que existe la resurrección, que nosotros resucitaremos también si el Señor así lo quiere, que también estaremos con Él, que igual que Él resucitó al tercer día, y que hay testigos que lo vieron, como dice aquí, se le apareció a Cefas, a los 12, a más de 500 hermanos a la vez, a su propio hermano Jacobo y por último al apóstol Pablo. Pero que crean ustedes que el Evangelio es verdad, que no porque no vean al Maestro no quiere decir que no haya venido,
no quiere decir que no haya resucitado, sino que es verdad que Él lo hizo y que es verdad que Él volverá por segunda vez a por su iglesia. Y que aquel que esté preparado se irá con Él y que aquel que quiera estará con Él. Pero que sepan ustedes, hermanos, que también está la resurrección como algo importante y como algo que se producirá. Y vamos a ver el último versículo, Juan capítulo 14, versículo del 1 al 4. Juan 14, del 1 al 4, donde vamos a ver ahí la promesa de su venida. Dice la palabra lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Luego, hermanos, vemos muy claramente cómo el Señor está hablando a su pueblo. No se turbe vuestro corazón, como dándonos a entender, no os preocupéis, no le deis vueltas a la cabeza, no veáis más allá de aquello que no tienes que ver. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, cuando tengan ustedes dudas, cuando estén cansados, cuando estén agobiados, crean que el Señor está preparando un lugar para nosotros. Por eso todavía no ha venido por su pueblo, porque está preparando un lugar para todos aquellos que Él quiere que estén con Él en el cielo. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Luego el Señor, es verdad que nunca nos ha dejado. No nos ha dejado cuando se fue, porque nos ha enviado el Espíritu Santo. No nos va a dejar tampoco, porque cuando Él resucite vendrá por nosotros y en definitiva siempre estaremos con Él. Por eso Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, llamado Yeshua HaMashiach, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Mesías, Jesús el que había de venir, el que fue profetizado, el que murió pero resucitó. Él lo ha dicho: me voy, pero no os dejaré solos, porque os dejo el Espíritu Santo. Y me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Amén. Pues vamos a orar. Señor, gracias por este momento, por esta hora, por esta palabra, en la cual hemos visto, Señor, varios textos bíblicos que nos hablan de la salvación, de la gran comisión, de la resurrección, de la gracia, de tu venida, etcétera, etcétera, Señor. Son textos muy básicos, pero son unos textos a los cuales siempre tenemos que agarrarnos, estar agarrados a Él, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, porque tú eres el único que puede dar descanso a aquellos que estén cansados. Tú eres el único que puede abrir los brazos y aceptarnos tal y como somos. Solamente nos demandas que dejemos atrás todo aquello que no es de ti, que dejemos atrás todo aquello que estorba, que dejemos atrás todo aquello que no es conforme a tu voluntad y nos acerquemos a ti como único y verdadero Señor y Salvador. Padre, te doy gracias porque, como tú bien dijiste, le dabas gracias al Padre porque a los bebés les revelaste que tú eres el Hijo de Dios. Y hasta los bebés creen en ti como único y verdadero Señor y Salvador. Es algo fácil, es sencillo, llevar tu carga, llevar tu yugo. Solamente hay que querer, porque no es imposible. Solamente es amarte a ti, hacer tu voluntad y hacerlo cada día. Hacerlo cada día. Señor, gracias por todo ello. Te doy las gracias a
a todos aquellos que nos están viendo ahora, que nos vean en el futuro. Te doy las gracias y te pido que tú nos bendigas y que tú también los bendigas, Señor. Gracias por todo ello, en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, en el cielo y en la tierra. Te doy las gracias un día más. Bendito seas, Padre. Amén y amén.